seguidores que, vaya la redundancia, siguen nuestro canal de YouTube Renovación Juárez. Estamos muy contentos, estamos engalanados porque estamos viviendo nuestro 32º Congreso de la Renovación Católica aquí en Ciudad Juárez. Sin duda el Señor nos ha bendecido con grandes predicadores y en esta tarde les saluda con mucho gusto su hermana Cristo Erika Ramírez. Yo le invito a que se quede con nosotros en esta entrevista porque a la persona que vamos a entrevistar tiene mucho que darnos por parte de Dios. Sin duda el mensaje que va a dejar en su corazón va a ser grande. Dios quiere hacer grandes cosas aún por medio de la evangelización en estos medios de comunicación. Y hoy nos acompaña el Padre Salvador Gómez. Sí, no González. Bueno, Salvador González, fíjense para que vean lo nerviosa que estoy aquí con el Padre Salvador González. Él fue de la diócesis de Apatzingán, pero hoy viene directamente de la diócesis de Monterrey. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. A nosotros nos da más gusto que esté con nosotros porque si nos impone cuando viene un sacerdote nos da como miedito, pero hemos visto el gran carisma que el Señor le ha regalado cuando usted está enfrente del templete, que lo vemos alabar a Dios, que decimos, wow, un sacerdote alabando a Dios de esa manera, y para nosotros es una gran bendición que nos conceda esta entrevista en nuestra ciudad. La primera pregunta que yo le quiero hacer y que siempre la hacemos cuando nos toca entrevistar a un sacerdote es, ¿cómo conoció al Señor? Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos ustedes, queridos amigos. Es un honor para mí estar a través de este medio en comunicación con todos ustedes. Yo conocí al Señor como todo mundo, toda persona que viene de una familia cristiana lo conoce. Lo conocemos a través de nuestra familia, a través de nuestros papás. A mí me tocó conocerlo a través de una familia muy religiosa, muy cristiana que el Señor me concedió. Un papá creyente, una mamá enamorada de Dios, unos abuelitos que amaban a Dios y que siempre hablaban de Dios, y que incluso sin conocer la Biblia, porque ellos no sabían ni leer ni escribir, sin embargo ellos conocían todos los pasajes de la Biblia porque los escuchaban en misa, los sacerdotes les explicaban la palabra de Dios y ellos llevaban esa palabra de Dios en su corazón. Yo todas las historias bíblicas que todo el mundo conocemos, las conocí a través de mis tíos, a través de mis abuelitos, a través de mi familia. Y después, ya que cuando entré al seminario, yo también comencé a leer la Biblia. Cuando tenía 10 años, una señora amiga mía me regaló una historia de la salvación. Fue el primer libro que yo tuve de la palabra de Dios, la historia de la salvación. Y ahí comencé a leer todas esas historias que ya mis tíos de alguna manera ya me habían contado. Ya me habían contado la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, la historia del profeta Samuel que escuchó la voz de Dios, de Adán y Eva, del diluvio. Todo eso yo ya lo conocía por mi familia. Así es que yo conocí a Dios. Los primeros que me hablaron de Dios fue mi familia. Después lo conocí en la catequesis. Yo fui acólito desde los 6 años. Desde los 6 años yo ya quería ser sacerdote. Entré al seminario a los 12 años y después pues me ordené sacerdote cuando tenía 25 años. Un 2 de septiembre del año 1982. Wow. Fíjese, ahí me respondió muchas preguntas que yo tenía para usted, pero ahorita que nos comparte la manera en cómo conoció a Dios. Yo soy mamá, tengo 2 niños y veo la gran importancia que tenemos nosotros como papás de ser formadores de nuestros hijos desde que son pequeños, de que ellos, las primeras historias que conozcan del Evangelio, de la Biblia, sean escuchados por papá y por mamá, y no cuando los mandamos al catecismo a los 6, 7 años, que muchos papás que pueden ver este video, yo les invito a que ustedes sean los primeros catequistas de sus hijos. El gran ejemplo que sus hijos se van a llevar de usted va a ser lo que va a perdurar en el corazón y en la mente de sus hijos. Las familias estamos llamadas a ser iglesias domésticas y de esa misma manera ser semilleros para la vida vocacional, como el Padre nos está compartiendo en este momento. De muy pequeño entregó su vida y esperamos que muchas familias cristianas seamos un buen semillero a la vida vocacional. Padre, la siguiente pregunta pues ya me respondió cómo conocí al Señor, pero ¿cómo fue que usted sintió la inquietud de decir, ahora sí me quiero entregar de lleno al Señor, ahora sí quiero ser seminarista, sí quiero ser sacerdote? ¿Cómo fue que usted sintió esta inquietud en su corazón? Bueno, como les decía, todo fue a través de la familia. Mi familia era una familia que admiraba mucho a los sacerdotes.
De hecho, nosotros veníamos de un pueblo donde mucha gente tuvo que salir cuando la persecución cristera de México, que era el pueblo de Cotija. Muchos salieron huyendo porque se puso muy fuerte la persecución. Entonces toda esa gente que salió huyendo para salvar sus vidas, admiraban y amaban a los sacerdotes, protegían a los sacerdotes, supieron de todos los sacerdotes que murieron. Entonces para ellos un sacerdote era un héroe, y así me lo transmitieron a mí. Entonces me enseñaron a admirar el sacerdocio, de cómo los sacerdotes dieron su vida por salvar la fe en la época de la persecución cristera, cómo los sacerdotes escondidos atendían a los enfermos, iban arriesgando su vida a celebrar misa escondida porque estaban siendo perseguidos. Y eso en tu corazón de niño, cuando te cuentan esas historias, pues te van haciendo admirar al sacerdote. Por otro lado, el párroco de mi parroquia era un párroco muy joven. Yo creo en ese tiempo haber tenido unos 32 años. Tenía una energía y un vigor y una alegría, y convivía con los niños, con los jóvenes. Yo lo veía en la bicicleta, se enrollaba las sotanas de la bandera aquí en la banda, y a darle pedalazo para irse de una capilla a otra. Entonces era un hombre que te atraía, y yo decía de chiquito, yo voy a ser como él. Entonces mi deseo de ser sacerdote, pues ¿quién me lo inculcó? Me lo inculcó mi familia, hablándome maravillas de los sacerdotes. Y lo comprobé yo con ese sacerdote, que era muy carismático, muy entregado, muy amoroso. Amaba a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, y eso te atraía. Y entonces yo quise ser como él, y por eso me hice sacerdote. Después me fui enamorando de Dios, porque fíjate, yo primero me fui enamorando del ideal sacerdotal, pero después me di cuenta que lo que estaba detrás del ideal sacerdotal era Dios, y entonces comencé a amar a Dios. Qué interesante historia. ¿Sabe que me viene a la mente mucho el momento tan triste que estamos viviendo aquí en México, que no es tal cual a lo mejor una persecución como fue en aquellos tiempos, pero últimamente hemos visto muertes de sacerdotes? ¿Qué mensaje nos dejaría usted a nosotros los cristianos, los católicos, para tener esa visión del sacerdote que, vaya, es nuestro héroe, es el que nos rescata, es el que nos imparte los sacramentos que finalmente nos llevan a la salvación? A mí me gustaría que nos dejara un mensaje para todos los que vean la entrevista de cómo podemos cuidar y proteger a nuestros sacerdotes. Bueno, pues en primer lugar, darnos cuenta que el sacerdote es un ser humano, como dice la carta a los Hebreos, un hombre sacado de entre los hombres para el servicio de los hombres. Un hombre escogido por Dios, sí, pero que en su debilidad Dios quiere manifestar su amor, su misericordia hacia los hombres. El sacerdote es un hombre que decide consagrarle su vida al Señor para poder servir con total libertad a sus hermanos. Porque si el sacerdote tiene algo, es que es un servidor, a ejemplo de Jesucristo, que es el siervo. Así como Jesucristo es el siervo de Dios, el sacerdote es un siervo de Jesucristo. Todo cristiano tiene que ser un siervo de Jesucristo nuestro Señor. Pero el sacerdote lo hace por consagración, una consagración especial. Y el Señor Jesús nos enseñó que el hombre es grande en la medida que es capaz de servir a los demás. Así es que el sacerdote, su grandeza está ahí, en que es un gran servidor. Y eso es lo que debemos ser. Si algo debe distinguir a un sacerdote, es que sirve al 100% a la comunidad y al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que amar al sacerdote aún en su debilidad humana. Y si nosotros sabemos que un sacerdote está en peligro, nosotros tenemos que orar por él, acercarnos a él para ayudarle a ¿qué? A vivir su consagración. Así como tenemos que ser solidarios entre todos. Todos los cristianos somos un cuerpo, y el cuerpo tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que defendernos, tenemos que ayudarnos. Fíjate, cuando un miembro de tu cuerpo está enfermo, si tu pie no se puede mover, la mano le ayuda a moverse, a acomodarse, ¿verdad? Así tenemos que ser todo el cuerpo de Cristo. Tenemos que ayudarnos unos a los otros. Así como el sacerdote ayuda al laico en sus momentos de tristeza, de dolor, en sus caídas, así también el laico tiene que ayudar a su sacerdote, porque el sacerdote también se cansa,
El sacerdote también se pone triste, el sacerdote también tiene caídas y la comunidad, que es el cuerpo, tiene que ayudarle a salir adelante. Hermanos, así que a orar mucho por nuestros sacerdotes. Recuerden aquella frase de San Juan María Vianney que decía que cuando se quiere destruir la religión, se empieza primero por el sacerdote, porque donde no hay sacrificio, donde no hay sacerdote, no hay sacrificio. Así que estamos llamados todos a orar por nuestros sacerdotes, aunque sean muy enojones, Padre, aunque sea aquel padrecito que todos le tenemos miedo de repente en la comunidad, porque anda de buenas y luego anda de malas. Aunque sean así, estamos llamados a amarlos como son y a orar por ellos en todo momento. Orar mucho y apoyarlos y manifestarles el amor de Dios, porque el sacerdote también necesita sentirse amado. Nosotros estamos llamados a amar y a dar amor, y la gente siempre espera amor de nosotros, pero cuando nos dan amor chiquititos, nosotros también necesitamos sentirnos amados por nuestro pueblo, por quien me estoy desgastando, por quien me estoy cansando, ¿verdad? Sentir ese amor, sentir ese cariño. Y cuando un sacerdote se siente amado por su pueblo, no es enojón, está alegre, está contento. Cuando el sacerdote se vuelve enojón, cuando no se siente amado por su pueblo. Ojalá que todos ustedes amen a sus sacerdotes, oren por sus sacerdotes. Padre, aquí tengo en mis notas que usted fue asesor de la renovación. Usted conoció la renovación siendo asesor de la renovación. Por ejemplo, en el caso de nuestro asesor, el padre Jorge, él venía y nos oficiaba misa a partir de la muerte de del que fue nuestro asesor. Entra el padre Jorge y él nos dice: enséñenme, porque yo no sé de la renovación, yo no conozco, ustedes enséñenme, díganme cómo se hace. Y bueno, ha sido un asesor que ha dado mucho por nosotros. En su caso, ¿cómo fue? ¿Conocía la renovación antes de ser asesor, o ya la conocía, o durante que los fue asesorando fue conociendo la renovación? Fíjate que conmigo el Señor ha sido maravilloso. Antes de pedirme algo, Él me lo ha dado. Antes de encomendarme una misión, Él ya me preparó para esa misión. Y en el caso de la renovación, yo estaba estudiando en Roma, estaba estudiando Sagrada Escritura, y me exigían ahí en el Pontificio Instituto Bíblico que yo aprendí, que supiera inglés. Tenía que presentar un examen de inglés, y entonces tenía que saber inglés. Y por eso me consiguieron del colegio mexicano donde yo vivía, me consiguieron una parroquia de Estados Unidos que me acogiera y a la vez yo pudiera ir a estudiar inglés. Así es que en esa parroquia el párroco me pidió que por qué no le atendía yo al movimiento de renovación y al movimiento familiar cristiano. Eran dos movimientos que estaban en la parroquia, que les diera un curso de Biblia, ya que yo estaba estudiando eso. Sí, con mucho gusto. Y ahí fue la primera vez que entré yo en contacto con la renovación. Los comencé a conocer, los comencé a amar, comencé a escuchar su manera, su lenguaje, porque la renovación tiene un lenguaje especial, del gloria a Dios, el amén. Me sacaban unos sustos cuando estaba dando el curso de Biblia. De repente me echaban amén y todos en coro, y pues yo reparaba, ya se me olvidaban las ideas, porque pues me descontrolaban, y gloria a Dios, hermano. Y bueno, pues me fui acostumbrando. Después, en el año de 1986, estuve en Jerusalén estudiando un diplomado de Historia, Geografía y Arqueología de Palestina, y me encontré con un padre brasileño que él era de la renovación, él era renovado, y él, siempre que íbamos a visitar los lugares santos, él se apartaba y se ponía a orar en lenguas. Y entonces, ya como yo ya conocía la renovación, le dije: oye, ¿tú eres carismático? Y él me dijo: sí. Y yo: ah, mira qué bien, yo conozco la renovación. Y él, el que me dice: oye, ¿ya hiciste el querigma? Le dije: no, nada más les ayudé, les di un curso de Biblia ahí. Si quieres te invito, les doy yo el querigma. Y nos invitó a 10 sacerdotes. Y él nos dio el retiro del querigma, nos lo dio en la 7ª estación del Vía Crucis. Hay una capillita allí. Ahí nos reunimos un fin de semana, y ahí yo recibí mi bautismo en el Espíritu Santo en el 86. Cuando regresé yo en septiembre del 86 me mandaron de prestado al seminario de Zamora, pues comenzó a querer nacer la renovación en la diócesis de Apatzingán. Y entonces en el 87 me dice el señor obispo: oye, ¿quieres nacer la renovación? Y quiero que tú seas el asesor.
porque si no, no los dejo que nazca ese movimiento aquí. Solo si tú los atiendes, yo doy el permiso. Y ya pues, me tocó topar. Pero fíjate cómo el Señor ya me había hecho entrar en contacto con ellos, me hizo hacer mi querigma allá en Tierra Santa. Así es que en el 87, en septiembre del 87, me nombraron asesor. Entonces yo ya conocía la renovación. Claro, estabas profundizando, vas conociendo más, vas adquiriendo práctica, ¿verdad? Duré 28 años de asesor de la renovación allá en Apatzingán. Padre, y este bautismo en el Espíritu Santo, este momento de vivir su querigma, ¿marcó la diferencia en su vida sacerdotal? ¿O su vida sacerdotal siguió igual? No, te cambia. ¿Por qué? Porque antes sabes que Dios te ama y tú lo has experimentado. A mí me tocó una familia que me amó mucho y que me sigue amando, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Sin embargo, cuando tú sientes el amor de Dios, porque no es lo mismo saberlo, porque yo sabía que Dios me amaba, pero no lo había experimentado. Entonces cuando tú experimentas el amor de Dios, entonces tu vida se cambia, tu vida se transforma. Como nos lo han explicado cuando nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo, se reavivan todas las gracias sacramentales. Yo comencé a entender y a experimentar la fuerza de mi sacerdocio, el don de Dios de mi sacerdocio, porque a veces no alcanza uno a percibir tanto, ¿verdad? Todo lo que Dios te regala en cada uno de los sacramentos. Y yo experimenté en mi vida sacerdotal esa transformación. Qué bonitos testimonios, de verdad que lo estoy escuchando, Padre, y cada cosa que usted me dice me remonta cuando yo vi mi primer seminario, al escuchar a usted. Yo creo que su predicación va a dejar muchas cosas buenas aquí en Ciudad Juárez. La gente comenta del Padre. Estamos en el Facebook transmitiendo también en vivo y la gente comenta: el Padre Salvador, qué buen servidor de Dios. Ahora sé por qué la gente lo ama tanto, por qué la gente lo quiere tanto, porque como dice la Biblia, la fe nace de una predicación, y usted, con el poder que Dios le ha dado, de verdad siempre el poder de Dios en nuestros corazones, cuando habla, cuando pone al Señor enfrente de nosotros. Yo creo que es un mensaje que llega a lo más profundo de nosotros, y que Dios no se equivocó, lo trajo en el momento exacto, porque estamos rumbo al jubileo de oro de la renovación, 50 años de la renovación. ¿Cómo visualiza usted a la renovación en un futuro? A lo mejor no muy lejano, pero sí en un futuro. La renovación nació para la evangelización. En el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII cuando lo inició, y los obispos y el Papa Pablo VI cuando lo clausuraron, vieron que la misión fundamental de la Iglesia era esa: evangelizar. Y coincidió precisamente que al finalizar el concilio, el Espíritu Santo suscitó la renovación, y la suscitó con esa misión: evangelizar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y ahora nosotros vemos a los laicos evangelizando. Ustedes miren a través de los medios de comunicación, llevando esa buena nueva de salvación, esa noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que Dios puede transformar mi vida, como transformó la vida personal mía y la de tantas personas. Porque el Señor nos levanta del banco donde nosotros nos resbalamos y nos caemos, y en nuestra debilidad el Señor nos hace fuerte. Y lo que pensamos que no podemos por nuestras propias fuerzas, el Señor nos ayuda a poderlo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y esa es la buena noticia que debe dar la renovación. Cómo el Espíritu Santo tiene poder para hacernos hombres nuevos. ¿Y cómo lo debemos comunicar y transmitir? A través de nuestro testimonio. Conózcanme a mí. Yo, que fui pecador, el Señor me cambió y me transformó. Y esa es la buena noticia que le damos al mundo. Que el Señor tiene poder de cambiar mi vida, de hacerme plenamente feliz ya desde ahora. La vida eterna la puedo tener ya, no esperarme a morirme. Yo puedo ser feliz desde ahora, si me dejo tomar por Dios. ¿Cómo ve usted a la iglesia de Ciudad Juárez? Yo aquí tengo conociendo Juárez desde hace muchos años. Ya tengo bastantes años viniendo. Vine con el diocesano varios años. Ahí conocí al coro Manuel, a Jorge y a todos ellos. He estado viniendo con el padre Mosqueda. Y me ha gustado mucho la gente de Juárez y del Paso, porque casi es lo mismo. La apertura. La gente de aquí es muy abierta. Tú te sientes en casa cuando vienes.
la gente está atenta a la palabra de Dios, y yo he visto maravillas tanto aquí como en El Paso. O sea, cómo el poder de Dios se ha manifestado en tantos servidores, en tanta gente que está consagrada al Señor y consagrada con alegría, con gozo de servirle al Señor. Entonces, yo veo en Juárez una iglesia con mucho futuro, con mucha esperanza. Padre, ya para terminar nuestra entrevista, me gustaría que nos dejara un mensaje que sin duda a mí me gustaría que fuera para nuestra diócesis de Ciudad Juárez, para mucha gente que no pudo estar en este congreso. Nosotros en nuestro programa de radio tenemos muchos enfermitos que nos escuchan y que no pueden venir, muchos de ellos postrados en cama. Recibimos su llamada, recibimos sus mensajes, oren por nosotros, los escuchamos todos los domingos. Es gente que tiene una gran fe y una gran esperanza en el Señor, que a veces nosotros que estamos sanos no la tenemos. Me gustaría que nos dejara un mensaje especialmente para ellos que no pudieron estar aquí, pero esperan este momento. En primer lugar, quiero darles un mensaje a los renovados. Que no se nos olvide la misión que el Señor nos ha encomendado. El Papa Francisco nos ha recordado que hay que comunicar la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristiano. Y los renovados, el Señor nos dio ese especial carisma, el carisma de la alegría, del gozo, de sentirme amado, de sentirme salvado. Que no perdamos el amor primero, el amor de la renovación de los inicios, ese amor que veíamos comunidades alegres que danzaban, que adoraban a Dios, que creían en la fuerza y el poder del Señor. Y cuando los renovados creen en la fuerza y el poder del Señor, la gloria de Dios se manifiesta. Entonces yo les pediría a los renovados que no se me enfríen, porque a los tibios Dios los vomita de su boca, que ustedes no sean unos vomitados. ¿Por qué? Porque el Señor detesta a los tibios. Entonces hay que ser ardientes, fervorosos, decididos a ser santos. No le tengamos miedo a la santidad. La santidad es lo único que nos hace felices. Si tú no vives la santidad, si tú no vives en el amor, aquí vas a vivir amargado. Y hoy tenemos mucha gente amargada, desilusionada, vacía, porque viven en el pecado. El pecado, eso es lo que provoca la náusea de uno mismo. Por eso tantos suicidios, tanta gente que se quita la vida. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a eso. Un saludo a todos los que están enfermos también, a todos los que no pudieron venir a este retiro. Y quiero decirles que el Señor está con ustedes. Que el Señor, como nos ha dicho ya desde el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, el Señor está allí contigo en tu enfermedad. Y tu enfermedad tiene un poder salvífico. Ofrécele al Señor esos tus dolores, tus sufrimientos. Ofrécelos por la salvación del mundo, por la paz. Hoy hay mucha gente que comete la maldad y que hace tanto daño. Pídele al Señor por todas esas personas que andan en el camino del mal, para que se convierten, para que dejen su mala vida. Y tus sufrimientos, tu dolor, tu enfermedad tendrá un valor redentor. Y eso te dará fuerza. Y eso te ayudará a ti a darte cuenta que si bien nos enfermamos porque somos humanos y que es parte de nuestra humanidad, es parte del camino que nos conduce a la casa del Padre, y por ahí tenemos que pasar todos, porque todos nos vamos a enfermar y un día todos nos vamos a morir, pero ese es el camino que nos conduce allá a la casa del Padre. Así es que hay que vivir y padecer la enfermedad con ese gozo y esa alegría de saber que también es el camino de mi salvación. Y eso sí, pedirle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor te enviará la salud, porque Él tiene poder de sanarte. Que el Señor les bendiga a todos, que los acompañe en su caminar, y que el Señor les dé la fortaleza para ser buenos y excelentes cristianos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para mí deja una huella en mi corazón muy especial, que me ha tocado entrevistar a otras personas, pero esta entrevista para mí fue muy especial. Yo le agradezco mucho que nos la haya concedido. Hermanos, pues les invitamos a que compartan esta entrevista, que no la dejen ahí en visto, no la dejen nada más en su muro, compártanla con todas las personas que necesitan renovar su vida, su fe cristiana. Si está enfermo, si está triste, usted invítele a que vea esta entrevista, porque sin ninguna duda las palabras del Padre Salvador van a revivir
el espíritu muerto de esas personas, la tristeza que hay dentro de ellas se va a renovar al escuchar la entrevista con el Padre Salvador. Salvador, ¿qué me dijo, Padre? Ya se me olvidó otra vez, Salvador González. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos. Que Dios los bendiga. El Señor los bendiga a todos y felicidades a este equipo que está evangelizando.